Hola, muy buenas noches con todos. Eh, Vamos a dar inicio hoy día a la ponencia sobre cubiertas vegetales en edificaciones. Ya, mi nombre es Gardel Rojas, soy ingeniero Gardel Rojas, encargado del área de proyectos de la empresa Reverdece Perú. Ya, ok. Nosotros somos una empresa dedicada, especializada en ejecución de proyectos de paisajismo. Hacemos diseño de proyectos, tanto de jardines verticales como techos verdes. Entonces, tenemos ya experiencia en el rubro, tenemos 8 años eh, realizando los trabajos y contamos con un equipo de profesionales multidisciplinario para todos los proyectos que nos tocan ejecutar, ¿no? Tenemos arquitectos, tenemos ingenieros, tenemos agrónomos, técnicos eléctricos en sistemas de riego. Entonces somos un equipo completo, ¿no? que respalda todos los trabajos que hacemos. Entonces el día de hoy vamos a tocar los temas de techos verdes y también los jardines verticales, ¿no? Que son dos de los servicios que ofrecemos como empresa a nuestros clientes. Entonces, como requisito nosotros nos basamos en estándares técnicos para la ejecución de todos nuestros trabajos, ¿no? Entonces, básicamente nos guiamos, ¿no? De dos estándares, uno alemán y otro español. Entonces, el alemán es una guía de directrices para la planificación, construcción y mantenimiento de techos verdes, ¿no? Y la española es una norma técnica de jardinería y paisajismo. En ambos indican cuáles son los requisitos mínimos que deben cumplir una edificación para poder ejecutar proyectos de techos verdes, ¿no? Entonces, todos nuestros trabajos están basados en lo que dicen estas guías técnicas. Actualmente en el Perú no hay normativa que regule esto, el tema de los techos verdes y los jardines verticales, pero hay como que iniciativas, ¿no? A través de ordenanzas municipales que fomentan la construcción de este tipo de edificaciones, ¿no? Tal es el caso en la Municipalidad de Miraflores, en Surco, San Miguel, San Borja, también hay en provincia, en Cusco, y actualmente más distritos en Lima ya están implementando normativas técnicas para construcciones sostenibles, ¿no? Entonces, ese es el contexto en el que se encuentra actualmente las edificaciones en techos verdes y jardines verticales. Ahora, ¿qué son los techos verdes, no? Son superficies en edificaciones, ya sean edificaciones nuevas que están en construcción o en edificaciones ya existentes, antiguas, en las que se quieran o hayan sido habilitadas áreas verdes, ¿no? Vegetación. Entonces, el sistema de techos verdes consta de un sistema de capas, ¿no? que se habilitan a la superficie para que este techo verde pueda ser funcional, tenga un funcionamiento óptimo y pueda ser duradero, ¿no? En el tiempo. Entonces, hay ciertos requisitos que se debe cumplir antes de ejecutar los trabajos de techos verdes. Entonces, estos requisitos se coordinan si es con una obra en construcción, con el arquitecto o con el residente de la obra, y si es una edificación ya existente, ¿no? Se tendría que coordinar con el propietario para adecuar los requisitos que debe contar una edificación para poder montar un techo verde, ¿no? Entonces ya los beneficios que se obtienen de la instalación de techos verdes es muy amplio, desde purificación del aire, ¿no? Desde que te revaloriza la edificación, ¿no? Hay también un tema estético, regulariza la temperatura en verano, ¿no? Entonces hay muchos beneficios ecológicos, urbanos, ¿no? Incluso hay municipalidades que dan ciertos beneficios a instituciones, viviendas o proyectos que instalen techos verdes en sus edificaciones.
Entonces, acá en la imagen podemos ver, es un edificio que se le llama bosque vertical en España. Entonces, este es como que un ejemplo de cómo es una edificación, un techo verde bien trabajado, ¿no? Con profesionales que han planificado bien un proyecto, ¿no? Entonces, este es un ejemplo claro de cómo se debe trabajar un techo verde, cómo quedaría el resultado después de un buen trabajo de un techo verde, ¿no? Entonces, los techos verdes los podemos clasificar de acuerdo al tipo de planta que vamos a sembrar en el edificio, ¿no? En las instalaciones. Entonces, de acuerdo al tipo de planta que queremos o que se haya proyectado sembrar, se va a clasificar en techos verdes extensivos o intensivos. En el caso de los techos verdes extensivos, eh, se requiere un sustrato, una altura de tierra de 6 a 15 centímetros, no es muy alto. ¿Por qué? Porque las plantas son pequeñas. No pueden colocarse gras o una especie de cubresuelos, ¿no? Entonces, estas especies no requieren de mucha altura de tierra y permiten la siembra hasta 6 a 15 centímetros de sustrato, ¿no? Y luego viene el tipo intensivo, en el que ya se plantea, por ejemplo, la siembra de árboles, palmeras o arbustos grandes, ¿no? Entonces, para este tipo de techo verde ya se requiere una altura de sustrato mucho mayor, ¿no? Entonces, que van desde mm, puede ser 80 centímetros, 90, 1 metro, hasta 1,5 metros, o incluso hasta más, ¿no? Ya dependiendo del tipo de vegetación que querramos sembrar. Ahora, entre el intensivo y el extensivo ya puede haber una especie de mezcla, ¿no? Y resulta el tipo de techo verde semi-extensivo y semi-intensivo, ¿no? Entonces pueden ser ya una mezcla de ambos, pero igual hay que considerar la altura del sustrato de acuerdo al tipo de planta que vamos a sembrar, ¿no? Por ejemplo, en un semi-extensivo podríamos sembrar cubresuelos y algunas herbáceas, ¿no? De no mayor tamaño de 40 o 50 centímetros, ¿no? Entonces la altura de la tierra va a ser de 20 a 25 centímetros aproximadamente, ¿no? O en un semi-intensivo, que ya se pueden sembrar arbustos, toparios, ¿no? Que la altura del sustrato requeriría entre 30, 40 o hasta un poco más, ¿no? Ya dependiendo de cada especie. Entonces, esto ya se determina al momento de conceptuar el proyecto, ¿no? Si hay un proyecto que están planificando ejecutar un techo verde, entonces ya desde ahí debemos conceptuar qué tipo de plantas se van a sembrar para poder ejecutar el proyecto. Porque hay veces que sí nos ha tocado, por ejemplo, que quieren sembrar un árbol en el techo, pero la altura de tierra o la altura del sustrato solamente es 30 centímetros. Entonces, es imposible ahí sembrar un árbol o una palmera, ¿no? Entonces ya se ven otros mecanismos para poder adecuar lo que requiere el cliente, ¿no? Entonces es básico saber qué tipo de techo verde queremos instalar en la edificación. Entonces acá en la imagen podemos ver los tipos ya de techos verdes, los que hemos trabajado. Son algunos de los ejemplos que hemos trabajado. Por ejemplo, en las imágenes que están a la izquierda, se puede clasificar como un techo verde extensivo, ¿no? Se ven ahí en un edificio de 22 pisos que se ha sembrado gras. Es un área de uso común, ¿no? Donde ahí interactúan los propietarios. Es un edificio multifamiliar, ¿no? Entonces se ha sembrado gras y ya se adecua el espacio para que puedan disfrutar de ese espacio los propietarios, ¿no? En la imagen que está un poco más abajo, en la misma línea del extensivo, se ve un techo verde extensivo, pero con cubresuelos, ¿no? Por ejemplo, este tipo de techo verde no es transitable a diferencia del que está arriba con gras, es más contemplativo y para una especie de decoración, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo al tipo de uso que se le quiera dar al techo verde es que se escogen también las plantas. En las imágenes que están al centro, se puede observar ya un tipo de techo verde intensivo, ¿no? Donde se pueden observar ahí palmeras, arbustos mayores a 40 o 50 centímetros, ¿no? Entonces, en este tipo de edificaciones, la altura de sustrato es mayor, ¿no? Debe tener ahí, si mal no recuerdo, unos 50 centímetros de altura de sustrato que permite que se pueda sembrar
ya plantas de mayor tamaño, ¿no? Entonces, al lado derecho ya se puede ver un semi-intensivo, que es una mezcla entre ambos, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, en la imagen primera, gras y algunos plantas arbustivas de 30 o 40 centímetros, ¿no? Entonces, estos serían los ejemplos de los tipos de techo verde. Ahora, ¿cuál es la estructura de un techo verde, ¿no? ¿Qué capas, por así decirlo, tienen o debe contar un techo verde como mínimo? Entonces, ahí vemos la, la, la parte inferior, se ve la losa de concreto. Es básico que tiene que haber un soporte de una losa de concreto y a los costados delimitarlos con una especie de parapeto o sardineles, ¿no? Una vez que se tenga esta losa de concreto, se aplica una capa de impermeabilización. Para, para este proceso se pueden usar ya diversos materiales de acuerdo al requerimiento de obra o de acuerdo a la condición de la obra, ¿no? Porque no todos los materiales impermeables se pueden usar en en todas las edificaciones. Hay que hacer un estudio previo y de ahí, de acuerdo a ese estudio, se determina qué tipo de capa impermeable se le tiene que aplicar al edificio. Muchos proyectos consideran un tipo de impermeabilización no adecuado para el tipo de edificio que tienen, ¿no? O para el tipo de plantas que van a utilizar. Entonces, esta capa es como decir la base para que el sistema de techo verde pueda funcionar correctamente, ¿no? Cubre de las filtraciones que puedan haber en los edificios y tener una filtración en el piso 20 y que esté filtrando hacia los departamentos de abajo es un problema, ¿no? Luego viene la otra capa que es una lámina protectora de la capa impermeable. Esta capa cumple la función de proteger, pueden ser de algunos golpes que se le puede dar al sistema impermeable producto de una mala manipulación al darle mantenimiento, ¿no? También protege del ataque de las raíces de las plantas que se vayan a sembrar en el edificio. Es una especie de protección extra que se le da a la capa impermeable y garantiza su durabilidad en el tiempo, ¿no? Luego de esta capa viene una capa de drenaje que sirve para poder escurrir todo el agua de riego que se le proporcione al jardín o a las plantas. Entonces esta lámina de esta capa de drenaje sirve para eso, ¿no? Para drenar el agua de riego y luego se pueda conducir el agua hacia el desagüe o los sumideros ya para que se vayan al desagüe, ¿no? Entonces luego viene una capa de geotextil, ¿no? Esta es una capa que sirve como una especie de barrera entre el sustrato y la capa de drenaje, ¿no? No permite que se mezclen ambas capas. También sirve como una especie de filtro, ¿no? Separa la tierra y la capa de drenaje. Entonces es muy útil la utilización de esta capa de geotextil filtro. Luego ya viene el sustrato, que tiene que ser una tierra tamizada, limpia y además abonada, ¿no? Y adicionarle ciertos elementos que le den propiedades eh, beneficiosas para las plantas, ¿no? Hay diferentes tipos de sustrato y hay diferentes tipos de enmiendas orgánicas que se le pueden adecuar de acuerdo al requerimiento del proyecto, ¿no? Y por último, ya viene la capa de vegetación o la siembra de plantas, que es ya la etapa final. Ahora, ¿qué requerimientos debe tener una edificación o una superficie para montar un techo verde? Lo primero es que tenga un tratamiento de juntas entre el piso y los parapetos o los sardineles, ¿no? Entonces, lo primero que debe tener es una media caña. Se recomienda que las uniones, las juntas entre el piso y la pared, debe tener media caña para evitar o disminuir los puntos críticos de posibles filtraciones, ¿no? Esta media caña es muy importante, ayuda a darle mayor durabilidad al proyecto de techo verde. Luego, básico es contar con sumideros, ¿no? Como mínimo deberían haber sumideros de diámetro de tubería de 2 pulgadas, como mínimo, si es que se puede, se debería colocar un poco más,
de 3 o 4 pulgadas para facilitar el drenaje del agua, ¿no? Pero como mínimo es sumideros de 2 pulgadas. Entonces hay proyectos en los que no han contemplado sumideros, ¿no? Entonces es imposible que se monte un techo verde ahí, y si es que se monta, va a tener muchos problemas a futuro porque el agua se va a estancar, ¿no? Un jardín, techo verde se tiene que regar, y si no hay un punto por donde haya un drenaje, un desfogue del agua, empiezan los encharcamientos, empieza a podrirse la raíz de las plantas, empiezan los malos olores y es un problema, ¿no? Entonces, un requisito muy importante es que todos los techos verdes deben tener sumideros de diámetro, de mínimo de diámetro de tubería de 2 pulgadas, ¿no? Y lo recomendable es un sumidero por cada 15 a 20 metros cuadrados. Es lo más recomendable. Hay techos verdes que, por ejemplo, nos ha tocado, tienen 50 metros cuadrados para un solo sumidero. Entonces, es muy poco, ¿no? Es muy poco, el drenaje del agua va a ser lento y pueden haber a futuro problemas con este techo verde. Entonces, como mínimo es de 15 a 20 metros cuadrados como máximo un sumidero. Luego el otro requisito también muy importante es la pendiente. Todo techo verde debe tener una pendiente mínima de 1,5 a 2%, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que más o menos debe haber una pendiente, una caída hacia el sumidero de 1,5 a 2 centímetros de cada metro, ¿no? Es muy importante eso. Ahora, ¿qué pasa si es que no hay una pendiente? Igual, el agua de riego se va a estancar. Ahí en la imagen que pueden ver, es una obra que hemos trabajado reciente. Se les había advertido a los dueños del proyecto que su techo no tenía pendiente, ¿no? Donde estaban contemplando hacer un techo verde, no tenía pendiente. Entonces, ahí ya se pueden ver otras soluciones, ¿no? Como sembrar plantas de bajo consumo de agua, de repente cubre suelos que resisten una buena temporada, un buen tiempo sin riego, pero lo más recomendable es que deben tener pendiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es que no hay pendiente? Y como ven en la imagen, el agua se estanca, y ese es un problema, ¿no? No ayuda al buen funcionamiento de un techo verde. Luego, si es que queremos que nuestro techo verde cuente con un sistema de riego automatizado, al menos en las áreas comunes de un edificio, por así decirlo, deberían tener un punto de agua, que este punto de agua viene del agua presurizada del edificio. Entonces se le monta un sistema de riego automático basándonos en este punto de agua, ¿no? Si es que no hay un punto de agua en la edificación, o no han considerado un punto de agua en el techo verde, ya habría que ver una manera de habilitar este punto de agua. No puede ser hay que, usando tuberías colgantes, si es que está en un primer piso, ¿no? Y abajo hay un sótano, o ya ver alguna de otra manera de cómo ver con el ingeniero civil ahí de la obra para habilitar un punto de agua. Pero es básico, si es que se quiere montar un techo verde con riego automático, contar con un punto de agua, ¿no? Puede o no haber un punto eléctrico, porque ahora, si es que no hay disponibilidad de un punto eléctrico por X motivo, se puede montar un sistema de control automático a batería, ¿no? No hay problema. Pero también se recomienda tener un punto eléctrico, ¿no? Entonces, lo óptimo, si queremos automatizar un sistema de riego en un techo verde, básico, un punto de agua y un punto eléctrico, ¿no? Entonces, ahí en la imagen, por ejemplo, se puede ver el punto 2 que se ve ahí. Esa es la parte donde se monta un tablerito, un pequeño tablero, para que controle automáticamente el riego del techo verde que querramos montar, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué materiales se deben usar, o qué materiales nosotros recomendamos utilizar en un techo verde? Como base, como requisito primordial es seleccionar bien el tipo de material impermeable que vamos a utilizar en el proyecto. Nosotros trabajamos frecuentemente con dos tipos de materiales.
¿no? Uno es el manto asfáltico, que ven ahí la imagen, que son unos rollos de color negro, ¿no? Que vienen de 1 metro de ancho. Son rollos que tienen 1,5 a 2 milímetros de grosor, ¿no? Entonces es un grosor bastante aceptable. Entonces estos se aplican al calor sobre la superficie que se quiere impermeabilizar. El otro material que utilizamos es un componente cementicio con un aditivo elástico que igual al mezclarse y al aplicar sobre la superficie forman una capa de 1,5 milímetros que hace la misma función, ¿no? que protege la impermeabilización. Este no se aplica al calor, se aplica al frío. Entonces es como una especie de empastado o tarrajeo de una superficie, ¿no? Entonces, ambos se usan en diferentes casos, tanto el manto como el Mapelastic, se usan en diferentes casos, pero su funcionalidad de ambos es la misma. No cumplen su misma función al 100%, ¿no? O sea, la función de impermeabilizar la superficie la cumplen muy bien. Luego, el otro material que recomendamos usar nosotros y que nos ha funcionado a lo largo de los 8 años que venimos trabajando es un geocompuesto drenante, ¿no? Hay muchos proyectos en los que consideran la utilización de piedra o piedra chancada como sistema de drenaje, ¿no? Nosotros no recomendamos usar la piedra chancada, uno o el canto rodado, uno por el peso, ¿no? El peso que le otorga al techo verde la piedra chancada es mayor que un geodren. Mientras que un geodren tiene grosor aproximadamente de 2 centímetros y su peso es de 200 gramos por metro cuadrado, la piedra puede pesar muchísimo más, ¿no? Y lo que se dificulta también es el tema del transporte y acarreo, ¿no? Hay que ver la dificultad de que genera trasladar, por ejemplo, a un piso al piso 20, ¿no? De un edificio, trasladar, no sé, 3 o 4 metros cúbicos de piedra es bastante tedioso. Y muchas veces el edificio ni siquiera cuenta con un elevador o un ascensor que puedan facilitar el traslado de este material, entonces se tiende muy tedioso y se recarga en costo de mano de obra al proyecto, ¿no? Luego tenemos el sustrato, la tierra que utilizamos es una tierra ya preparada, que la preparamos en chacra, entonces ya está tamizada, ya está con sus aditamentos, materia orgánica, compost, musgo, ¿no? Humus, un poco de acerrín, que le dan las propiedades, las características que necesita una planta, ¿no? Las propiedades que necesita una planta para que pueda desarrollarse, que se pueda desarrollarse bien. Y por último, tenemos la capa de las plantas, ¿no? Que las tenemos en vivero, las seleccionamos de acuerdo al tipo o al diseño del proyecto en los que se van a trabajar. Entonces, la aplicación, acá podemos ver la aplicación de un manto asfáltico, cómo se aplica. Entonces, lo primero que se hace es aplicar una capa de imprimación, que es a manera de tapar los poros de la superficie donde se va a trabajar, ¿no? Se hace una imprimación a 2 manos del imprimante, que es una especie de líquido bituminoso, ¿no? Que se le reviste a la superficie, a la vez que tapa los poros, permite que el manto asfáltico se adhiera mejor a la superficie, ¿no? Entonces, cumple 2 funciones. Uno, sella los poros, y dos, que permite que el manto se pueda adherir mejor a la superficie. Entonces, luego que hemos aplicado la capa de imprimación, recién podemos aplicar la capa de manto asfáltico, ¿no? Se aplica al calor con el uso de un soplete y un gas. Entonces se aplica derritiendo la capa del manto de una de las caras y se va adhiriendo por tramos a la superficie o al techo verde, ¿no? Ahí en la imagen pueden ver ahí a nuestros técnicos instalando. Entonces hay que ver ciertas técnicas también para aplicar, porque hay que considerar un traslape entre manto y manto. Tiene que haber un traslape mínimo de 10 centímetros. Entonces con estos 10 centímetros de traslape aseguramos un buen sellado, ¿no? Muchas veces nos ha tocado ir a corregir obras donde han aplicado o donde han
el encargado la empresa que se ha encargado de la impermeabilización, por ahorrarse material, de repente no aplican los 10 centímetros de traslape, le ponen 5 y ya a futuro van a generar problemas, ¿no? Entonces hay que ir a darle mantenimiento, hay que hacerle un retrabajo. Entonces se recomienda un traslape de 10 centímetros. Luego hay que darle un acabado a los bordes del jardín o del techo verde donde se impermeabilice. Entonces hay que darle también un acabado a las tuberías luminarias eléctricas que salen ¿no? de la superficie, ahí como se ve en la imagen, porque así lo han diseñado, ¿no? A veces hay techos verdes que tienen luminarias que salen de la superficie, entonces hay que darle un sellado, ¿no? Entonces este tipo de sellado también tiene ciertas características, hay que sellar bien, si es posible hay que hacerle una especie de pollos, ¿no? Colocarle una especie de pollo de cemento y luego revestir. Ya de acuerdo a la obra, se le hace el tipo de acabado que requiera, ¿no? Las luminarias. Se pueden usar poliuretano para sellar los espacios que queden. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado al momento de trabajar con estas luminarias, porque al aplicarse el calor para poder sellar el manto asfáltico, las luminarias son de PVC, ¿no? Entonces se pueden derretir. Entonces ahí ya tenemos cierta expertise en cómo aplicar correctamente sellar las luminarias. Igualmente en los bordes hay que sellar porque con el tiempo tienden a desprender. Si no hacen un correcto sellado en los bordes del manto asfáltico, se tienden a desprender y eso genera problemas de humedad a futuro, ¿no? O problemas de filtraciones, que por una mala aplicación en el sellado se puede complicar, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado en el sellado de los bordes. Luego, el otro caso, el otro tipo de material que utilizamos es el Mapelastic. Es un material que estamos aplicando con mayor frecuencia. Es muy versátil, nos sirve para aplicar en techos verdes que tienen formas esquinadas, ¿no? Anguladas, donde de repente aplicar manto asfáltico se torna un poco más tedioso o ya no es tan funcional porque hay que hacerle muchos cortes para poder adecuar el manto a la superficie o a la forma que tiene el jardín, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos, cuando hay techos verdes que tienen formas anguladas o de difícil acceso, es donde aplicamos el Mapelastic, ¿no? Que es un material bicomponente, tiene una parte que es polvo y otra parte que es líquido. Al mezclarse ambos forman una pasta que al secar se torna elástica, ¿no? Resiste fisuras de hasta 1,5 a 2 milímetros. Es muy práctico. Y se refuerza con una malla de fibra de vidrio, ¿no? De por sí que esta malla ya le da más resistencia, más elasticidad, más resistencia a la elasticidad que presenta el material. Entonces, resulta muy bueno este material. Entonces, se aplica a manera de empastado. Una vez que se haya mezclado el material, se aplica una capa a toda la superficie a manera de empastar, ¿no? Luego que en fresco, luego de la primera capa, se aplica la malla de fibra de vidrio, ahí como ven la imagen central, se ve al operario colocando la malla. Luego se esperan de 4 a 5 horas que seque el material y se le aplica la segunda capa, ¿no? Entonces, en la imagen central, en la parte inferior, ya se ve cómo va quedando el acabado final del material impermeable, ¿no? Entonces es un acabado bastante limpio, eh, no, a diferencia del manto asfáltico, no tiene como que traslapes, ¿no? Es un material que tiene poco puntos críticos, por así decirlo, ¿no? Entonces, es bastante recomendable en puntos, en zonas donde el acceso es un poco dificultoso y es una otra alternativa a una impermeabilización correcta, ¿no? Luego ahora, ¿qué pasa cuando en una obra, por ejemplo, no han dejado o se han olvidado de colocar la media caña? Entonces no hay problema, nosotros nos encargamos de hacerle un tratamiento a a todas las juntas horizontales y verticales, ¿no?
Es vital hacerle un tratamiento a las juntas si es que no tiene media caña, ¿no? No se puede, nosotros no recomendamos impermeabilizar si es que no tiene un tratamiento de las juntas o es que si no hay una media caña. ¿Por qué? Las esquinas de las juntas verticales y horizontales son los puntos críticos por donde frecuentemente hay filtración, ¿no? Recordemos también que Lima es una ciudad bastante propensa a los sismos. Entonces, estas uniones son por los lugares donde hay mayor frecuencia de filtración, ¿no? Entonces, si no se le hace un correcto tratamiento, van a tener problemas a futuro y problemas de filtración que al final resanar estos problemas sale más caro que la propia instalación, ¿no? Y aparte más incómodo porque estar desmontando un techo verde ya con propietarios o personas que ya están habitando en el edificio es más tedioso. Entonces nosotros aplicamos un sellado en todos los bordes con poliuretano y luego del sellado de los bordes le aplicamos una tela no tejida de polipropileno, ¿no? Entonces vamos revistiendo las esquinas con este material y le vamos aplicando el Mapelastic. Luego de que se le aplica luego que se le hace este tratamiento, recién podemos proceder a impermeabilizar la superficie, ¿no? Es bastante importante tener en cuenta este tratamiento de juntas horizontales y verticales. Ya una vez que la superficie está correctamente impermeabilizada y haya pasado todas las pruebas de estanqueidad y las revisiones de calidad, del área de calidad del edificio, ¿no? Procedemos a instalar la capa de drenaje, ¿no? En este caso, en las imágenes que ven a la izquierda, ese es el geodren que nosotros utilizamos. Es muy práctico, es fácil de instalar, es liviano y es bastante versátil. Se puede instalar en todas las superficies donde se van a instalar los techos verdes, ¿no? Entonces, es de rápida instalación. A diferencia de la piedra que se dificulta en el acarreo, ¿no? Y el peso del material, este geocompuesto no, es más rápido. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? La funcionalidad es la misma, cumplen la misma función ambos. Básicamente la diferencia está en el precio, ¿no? Del producto. El geocompuesto por metro cuadrado tiene un porcentaje mayor al de la piedra y geotextil, pero esto se equipara con el tiempo de instalación, ¿no? Si un geocompuesto drenante en un techo verde te puede llevar a instalar 100 metros cuadrados en un día, con la piedra y el geotextil te puede demorar una semana. Esa es la diferencia entre ambos, ¿no? Entonces, equipara el precio mayor con el tiempo que se ahorra al momento de instalación, ¿no? Y aparte que se requiere menos mano de obra, es un trabajo más limpio y es más práctico, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya ahí estamos viendo cómo nuestros operarios están instalando el material, se le hacen medidas, se le hacen cortes y de acuerdo ya a la forma del techo verde se le va dando la forma y los traslapes, ¿no? Entonces, este material viene en rollos de 2 metros y es muy ligero, ¿no? Podemos trasladar en, en un solo viaje 400, 500 metros cuadrados de este material, a diferencia de la piedra, que tendríamos que hacerlo en mayor tiempo, en mayor cantidad de viajes, y es más tedioso, ¿no? Pero ambos son funcionales, ya depende de la obra, del residente o del área de costos, ¿no? Ya definir con qué producto se va a trabajar. Luego viene el sustrato. Nuestro sustrato ya viene encostalado, es un sustrato preparado, como ya había mencionado, es tierra tamizada, tierra de chacra tamizada, y se le complementa con la adición de compost, se le agrega también acerrín, un porcentaje de acerrín,
una cantidad de musgo que le da la ligereza a la tierra, ¿no? Le da más volumen, pero le da mayor ligereza, ¿no? Y eso es lo que se busca en un techo verde, que no cargar de tanto peso al techo verde, ¿no? No es recomendable cargarle también de mucho peso. Entonces, esta tierra ya viene preparada y es más ligera que una tierra de chacra. También se puede usar tierra de chacra, pero la diferencia es que la tierra de chacra no viene encostalada, ¿no? Viene a granel, viene en bolquetes de 18 a 20 metros cúbicos y hay obras en las que no hay disponibilidad de espacio para descargar este volumen de tierra, ¿no? Entonces, ya también depende mucho del cliente, de qué tipo de sustrato se le va a instalar, ¿no? La tierra de chacra es un poco más económica, pero al igual necesita un espacio para que se pueda descargar, porque viene a granel. A diferencia que esta tierra preparada viene en sacos o bolsas, entonces ya se pueden acopiar, incluso es más limpio su trabajo. Ahí como ven en la imagen central inferior, entonces podemos acopiar la tierra en lugares mientras otras subcontratas o otros trabajos van avanzando, otras labores en el proyecto, ¿no? Entonces, ya una vez que todo esté disponible, se procede a abrir los costales y a instalar el sustrato ya en el techo verde o en los jardines donde se requiera, ¿no? Nosotros recomendamos utilizar el sustrato preparado, ya no necesita de abonos, ya no necesita adicionarle otros componentes, ya viene preparado directamente para la siembra, ¿no? A diferencia de la tierra de chacra, de que sí habría que adicionarle algunos componentes orgánicos, compost, humus, ¿no? Para que pueda la planta estar nutrida. Y luego, como último proceso, ya viene la siembra y el trabajo de paisajismo, ¿no? Entonces, ya esta es la etapa final, por así decirlo, del montaje de un techo verde. Ahí en la imagen, por ejemplo, podemos ver uno de los dos proyectos que ya hemos trabajado, esto el año pasado, me parece. Entonces ya en la imagen de la izquierda estamos ahí en pleno proceso de siembra, todavía no se ha acabado el proyecto, pero ya estaba empezando a sembrar, y acá en la imagen de la derecha ya se ve un jardín ya establecido, ya más o menos debe tener un año ya de instalado. Entonces es así que queda el acabado de nuestros jardines. Entonces, por ejemplo, acá se pueden ver a las arquitectas haciendo la selección de las plantas en el vivero, ¿no? Entonces, antes de proceder a la siembra, tenemos que hacer una selección de plantas que van a llegar al proyecto, ¿no? Porque hay que fijarnos que las plantas estén completamente sanas, ¿no? Que no tengan problemas fitosanitarios, que tengan el tamaño requerido, hay que ver las cantidades, las condiciones en las que está la planta, ¿no? Entonces, ya la planta seleccionada llega a obra para hacerle la siembra, ¿no? Ahí, por ejemplo, estamos viendo cómo el personal hace la descarga de las plantas que ya han sido seleccionadas, ¿no? Las seleccionan las arquitectas en campo, en nuestros viveros. Entonces van seleccionando las especies, las que cumplen con los requisitos para que puedan llevarse a obra y puedan sembrarse, ¿no? Entonces esta etapa es muy importante porque es la que se ve finalmente, ¿no? Las etapas que hemos visto anteriormente, todos las capas que les he mencionado, son invisibles, por decir así, cuando ya se instala un techo verde. Entonces la última capa, que es la siembra de plantas, es la cara de presentación del proyecto. Entonces se tienen que seleccionar las plantas adecuadas y que cumplan los requisitos que exigen los proyectos, ¿no? Entonces, ahí en las imágenes podemos ver ya cómo los operarios, sus jardineros, están en el proceso de la presentación y luego a la siembra de las plantas, ¿no? Se le hace una presentación al cliente de cómo es que quedaría en la planta la siembra. Entonces, el cliente aprueba y nosotros procedemos a sembrar, ¿no? Entonces, ya ahí hay un trabajo coordinado con las arquitectas del diseño y la disposición de cada planta, ¿no? Los operarios trabajan con los planos ya del diseño
que previamente ya se ha trabajado en oficina con nuestros arquitectos, ¿no? Entonces, ahí ven las fotos de cómo ya queda acabado o un proceso de siembra que hemos hecho, ¿no? Este es un proyecto que hemos trabajado en, si no me equivoco, está en un edificio de la avenida Arequipa con el Sanjón, ¿no? Está ahí en un edificio de 22 pisos, entonces estamos ahí en pleno proceso de siembra. Por ejemplo, este es otro de los edificios que ya, esta es la etapa final que queda, ¿no? Ahí se ve en la foto a la izquierda, ¿no? Es una especie de mix de un jardín extensivo y intensivo, ¿no? Tenemos gras por una parte para que los propietarios o los usuarios puedan disfrutar del área, y a los bordes se le ha complementado con arbustos y hasta árboles, ¿no? Palmeras también. Entonces, todos nuestros trabajos tienen un diseño que a las finales se ve reflejado ya cuando empezamos la siembra, ¿no? Entonces, se ve cómo le cambia la cara al edificio el tema de las plantas y los techos verdes, ¿no? No es, la imagen a la izquierda no es un techo verde, pero sí es un sistema de techo verde. Está en el primer piso, pero debajo de esto está el sótano. Entonces, no es un techo, está en el primer piso, pero se le hace el mismo tratamiento que a un techo verde, ¿no? Entonces hay edificios que de repente no tienen mucha área verde en el techo, pero sí en el primer piso, y se le tiene que hacer el mismo sistema de tratamiento que un techo verde, porque debajo de esto hay más superficies, ¿no? Ahí está el sótano, entonces el cuarto de máquinas, o debe haber algunas otras cosas más. Entonces se tiene que hacer el mismo tratamiento que un techo verde, ¿no? Entonces, en la imagen de la derecha también, ¿no? Entonces ya a diferencia de la izquierda, acá en la imagen se puede ver plantas un poco más que le da una apariencia tropical, ¿no? Porque se está utilizando palmeras, ¿no? Ahí está la rubelina, me parece que es una palmera bambú, la que está ahí también. Entonces ya de acuerdo a nuestros clientes y al diseño, vamos seleccionando y sembrando el tipo de plantas que se le sugiere al cliente, ¿no? Entonces acá también podemos ver otro de nuestros trabajos, ¿no? Ya uno, el de la izquierda, ya en etapa eso ya debe tener 1 año y medio ya de siembra, ¿no? Desde que se culminó el proyecto. Y el de la derecha está en proceso de sembrado, ¿no? Este es del año pasado. La foto cuando estábamos en plena ejecución de la siembra. Entonces ya de acuerdo al cliente, mucho también impacta el tema del presupuesto del proyecto al tema de paisajismo, ¿no? Hay proyectos que sí desde su concepción, han, han presupuestado el tema del paisajismo, y se puede ver reflejado al final, ¿no? Cuando la obra cierra, cómo es que han trabajado organizados, y se ve porque tienen presupuesto para realizar un buen paisajismo. Hay proyectos en el que no, se les pasó la mano, se olvidaron del presupuesto del paisajismo, y a las finales solamente se les siembra gras, ¿no? Que no es lo más recomendable, sembrar gras en un techo verde, pero así alcanza el presupuesto de la obra, ¿no? Entonces, se recomienda desde la etapa de concepción del proyecto generar un buen presupuesto, ¿no? Para sus obras de paisajismo, para no quedarse sin oxígeno, por así decirlo, en la etapa de cierre, porque el paisajismo es la etapa final ya del proyecto, ¿no? Es un acabado final. Entonces, hay que tener bastante cuidado cuando el momento de presupuestar, ¿no? Entonces hay que hacer, nosotros ayudamos a las empresas a armarle un presupuesto de paisajismo para que no les pase que al final se queden sin presupuesto, ¿no? Entonces tengan problemas de estar pidiendo adendas o cosas así al dueño del proyecto. Entonces, nosotros ya trabajamos con nuestros clientes desde la concepción de sus proyectos, le hacemos un diseño de paisajismo, le hacemos una cotización para que ellos puedan prever de ese presupuesto y no se queden sin oxígeno al final. Entonces, bueno, ahora nos pasamos al tema de los jardines verticales, que es otro de nuestros servicios especializados que ofrecemos a las edificaciones. Básicamente un jardín vertical se puede montar en cualquier superficie, en cualquier pared que sea resistente, ¿no? Este,
se instalan todas las capas que requiere un jardín vertical y al final se observa un buen acabado, ¿no? En la imagen que se ve en la parte izquierda se ve más o menos un corte de perfil de cómo es las capas de un jardín vertical, ¿no? Hay que instalarle la estructura de soporte del peso del jardín vertical, hay que instalarle una manta, una malla que, que retenga las plantas con bolsillos y finalmente la siembra de plantas, ¿no? Y también debe tener un sistema de riego automático. Los jardines verticales sí o sí deben tener un riego automático porque es muy tedioso estar regando un jardín de 2, 3 pisos de altura de forma manual. Por no decirlo, sería imposible estar regando de forma diaria o interdiaria de forma manual, ¿no? Entonces, como primer paso para armar nuestros jardines verticales es la impermeabilización de la superficie. Entonces, ahí en la imagen de la izquierda pueden ver una especie de rectángulos, ¿no? Color medio gris. Esa es la impermeabilización de la superficie, ¿no? Se ha utilizado un material impermeable previo a la instalación de la estructura de soporte, ¿no? Entonces, primero se impermeabiliza, se le hace un tratamiento a la superficie para que no tenga problemas de humedad a futuro, y luego se le arma la estructura de soporte. Ahí en la imagen de la derecha podemos ver cómo nuestros técnicos ya están en el proceso de instalado de la estructura de soporte, ¿no? Se le instala la estructura de soporte, esta es la que va a soportar todo el peso del jardín vertical, ¿no? Y hay que instalarlo de manera adecuada, ya nuestro personal tiene experiencia, está capacitado para hacer este tipo de trabajos, ¿no? Por ejemplo, en la imagen de la izquierda que se ve, es un edificio de 1, 2, 3, 4, debe tener 20, 25 metros de altura, ¿no? Entonces, ya se utilizan ya sistemas de andamiaje, ¿no? Para asegurar el trabajo y la seguridad también de los trabajadores, ¿no? Luego, una vez que ya se haya montado la estructura de soporte, ¿no? Que va a retener todo el peso del jardín vertical, se procede a la instalación del sistema de drenaje y de la manta geotextil, que es la manta que va a soportar, que va a albergar a las plantas, mejor dicho, ¿no? Es la manta que va a albergar a las plantas del jardín vertical. Entonces, ahí en la imagen podemos ver ya cómo se ha instalado nuestro manto sobre una pared donde se va a montar el jardín vertical, ¿no? Entonces, eh, hay que hacerlo de la manera adecuada, hay que instalar previamente a eso un sistema de drenaje, no se ve en la foto, pero detrás de ese manto hay un sistema de drenaje, el cual facilita el drenaje del agua de riego del sistema de riego automático, ¿no? Y en la imagen de la derecha ya se ve el proceso de siembra, ¿no? Cómo se han cortado los bolsillos de acuerdo al diseño. También le hacemos un diseño al jardín vertical antes de la instalación, se le hace un diseño, nuestros arquitectos se encargan de hacerle el diseño, seleccionan las plantas, las cantidades y procedemos a la siembra, ¿no? Por ejemplo, acá en esta imagen ya se pueden ver el proceso de siembra. Eh, ya las plantas han sido seleccionadas, el diseño ha sido aprobado por el cliente y se procede a la siembra, ¿no? Ahí se ven recién en la imagen de la derecha, la que está a la derecha, se ve cómo se ha quedado. Eso recién lo hemos instalado hace una semana, ¿será? ¿No? Recién está instalado una semana. Ese jardín en unos meses ya va a estar completamente poblado, va a estar más denso y ya va a estar completamente cubierto de verde, ¿no? Pero así es como queda el acabado el último día de siembra. Y luego, todo jardín vertical tiene que tener un sistema de riego tecnificado. Entonces, esto ya se coordina en obra, la ubicación hay que ubicar, hay que instalarle un tablero de riego y las válvulas eléctricas, ¿no? Que van a controlar el riego programado. Entonces, hay que coordinar en obra, hay que disponer de un punto eléctrico, se dispone de un punto eléctrico, se dispone de un punto de agua,
y hay que hacerle un pase hacia el jardín vertical, ¿no? Este punto de agua tiene que tener un pase que vaya dirigido hacia el jardín vertical. Una vez que tenemos estos requisitos, podemos montar nuestro tablero eléctrico y colocarle las válvulas que van a ser las que van a permitir el riego automático, ¿no? Entonces, el riego se programa ya dependiendo del tipo de plantas que se han utilizado en el jardín vertical. Nosotros utilizamos en nuestros jardines verticales plantas que no requieran de mucha agua, que no requieran de mantenimiento frecuente y que sean resistentes, ¿no? Esos son los 3 criterios que utilizamos para nuestros jardines verticales y eso garantiza que el jardín vertical sea funcional y que a la larga no genere muchos costos de mantenimiento también, ¿no? Porque el tema del mantenimiento de los jardines verticales es un tema aparte. Muchos jardines verticales se quedan en el olvido por falta de mantenimiento, ¿no? Al principio, cuando se ejecutó el proyecto, fue excelente, quedó 10 puntos, pero en la etapa de mantenimiento no hay presupuesto y ese es un problema. Ese es un problema y nosotros apuntamos a que las plantas que instalamos no requieran de mucho mantenimiento y no generen sobrecostos a los propietarios también, ¿no? de las instalaciones. Entonces, los materiales que utilizamos para el riego tecnificado son de marcas reconocidas, contamos con las fichas técnicas, la marca Reinbeer es bastante conocida, entonces trabajamos con la marca Reinbeer porque nos ha funcionado, ¿no? Tiene buenos productos. Y en estas imágenes podemos ver ya cómo queda el jardín vertical una vez instalado, ¿no? En la imagen de la izquierda podemos ver, ese es un jardín recién terminado, todavía no se ha establecido, recién se ha terminado de sembrar, eso lo sembramos hace una semana, ¿no? Y en las otras 2 imágenes de la derecha ya se ven jardines verticales, ya el que está en el centro está en proceso de establecimiento, ¿no? Tiene 3 o 4 meses y el que está a la derecha ya es un jardín antiguo, ¿no? Ya debe tener 3 o 4 años, ya las plantas están adaptadas, crecidas y todo, ¿no? Entonces, las plantas pasan por un proceso de adaptación hasta llegar a establecerse completamente en su nuevo hábitat, que es el jardín vertical, ¿no? Luego, también otro de nuestros rubros que ofrecemos a nuestros clientes es el tema del mantenimiento de las áreas verdes, ¿no? Así como el tema de la instalación es bastante importante, el tema de mantenimiento también es muy importante, ¿no? Muchas empresas se olvidan de que una vez instaladas las plantas, estas pues no se mantienen por arte de magia, hay que darle mantenimiento. Entonces hay empresas que muchas veces se dificultan en este tema porque no prevén que las plantas necesitan mantenimiento, ¿no? Y es un mantenimiento frecuente ya dependiendo del tipo de jardín que se tenga o del techo verde que se tenga. Entonces, la frecuencia del mantenimiento. Entonces, nosotros igual para nuestros proyectos de techos verdes siempre planteamos especies de plantas ornamentales que no requieran de mucho mantenimiento para mm, solucionar ese tema de la frecuencia del mantenimiento, ¿no? Entonces, en las imágenes podemos ver nuestra etapa de mantenimiento que le hemos estado dando a la videna, que dicho sea de paso, nosotros hemos sido encargados de la ejecución del proyecto de las áreas verdes y el paisajismo para los panamericanos, ¿no? Ha sido uno de nuestros proyectos más grandes. Actualmente vamos a darle mantenimiento a las sedes de los panamericanos, que han sido muy maltratadas después de la pandemia. Están en un estado un poquito feíto, pero vamos a volver a darles mantenimiento, ¿no? Entonces contamos con la experiencia de todos nuestros operarios y personal para darle mantenimiento, y el soporte es nuestros ingenieros agrónomos que están ahí detrás, ¿no? Ellos son los que dirigen y los que indican los trabajos y todo lo que tenga que ver con el tema agronómico y mantenimiento de las áreas verdes que nosotros instalamos. Entonces, eso sería respecto a todos los servicios que nosotros hacemos. Ya trabajamos, como les decía, 8 años en el mercado, trabajamos con empresas reconocidas en todos los proyectos de paisajismo y también en proyectos de sistemas de riego automatizado, ¿no? Entonces,
Si hay empresas que requieran que les hagamos la conceptualización de su proyecto de paisajismo, el diseño, o ya la instalación, entonces pueden comunicarse con nosotros a nuestras redes sociales. Entonces, estamos en el Instagram pueden buscarnos como Reverdece Perú, y en el Facebook también como Reverdece Perú, y ahí están nuestros números para que puedan contactarse con nosotros y poder ayudarles a la instalación o al diseño del proyecto que ustedes estén pensando, ¿no? Nuestra experiencia nos respalda, y los clientes con los que hemos trabajado también, ¿no? Son empresas constructoras reconocidas, instituciones conocidas, que dan fe de la calidad de nuestros trabajos y de todo el empeño y profesionalismo que le ponemos a todas nuestras obras, ¿no? Entonces, eso sería el tema de los techos verdes y jardines verticales. No sé si hay preguntas ahí de, que haya para resolver algunas preguntas. A ver, hay una pregunta de Fabiana Arrunategui. ¿Cada cuánto tiempo se debe renovar toda esa estructura? Me imagino que se refiere a la estructura de los jardines verticales. Ok, una buena instalación no requeriría cambio, salvo haya sufrido daños estructurales, ¿no? Entonces nosotros instalamos con materiales de calidad, resistentes, ¿no? Para evitar justamente este tema de estar cambiando la estructura, porque estar desmontando y montando un jardín vertical es un costo adicional que muchas veces no se prevé, ¿no? No se tiene ese costo adicional. Ahora, Fabiana Runategui nos pregunta, ¿cuál es el costo promedio por metro cuadrado? También me imagino que de un jardín vertical. Eh, Va a depender del tipo de jardín vertical que se quiera instalar, de la ubicación, de las medidas del jardín vertical y de la altura a la que esté ubicado el jardín vertical, ¿no? Pero en promedio, les puedo dar un dato aproximado. Un jardín vertical no mayor de 2 metros de altura, ya con la instalación del sistema de riego automático y todo, varía entre 600 a 650 soles el metro cuadrado. No sé si hay alguna otra pregunta. Me parece que no. Voy a esperar por interno si hay más preguntas para poder absolverle las preguntas. Ya, me informan que no hay más preguntas. Entonces, bueno, hasta acá sería con nosotros. Somos la empresa Reverdece Perú. Estamos en Expodeco. Los invito a visitar la página web de la feria. Visiten nuestro stand. Tenemos un stand virtual ahí. Ahí pueden ver todos nuestros servicios que ofrecemos. Ahí están nuestros números de contacto. Si tienen alguna duda, nos llaman y respondemos. Si tienen algún proyecto para cotizar, nos mandan, nos contactan, ¿no? Básicamente lo que requerimos son los planos y la ubicación del proyecto, y con eso ya nosotros podemos arrancar a ayudarles con sus presupuestos, o si es que tienen para ejecutar un proyecto también, ¿no? Entonces, síganos en nuestras redes sociales. Eso sería todo con hoy, perdón, sería todo por hoy. Entonces los esperamos, ahí tenemos en el stand de Spodeco. Por favor visítenos, entren a las páginas y ahí van a ver nuestros trabajos completos. Gracias.